Hola y bienvenidos a Nuevamente. En este y en los próximos audios compartiremos la enseñanza magnífica de algunos autores del Nuevo Pensamiento sobre la metafísica para la vida diaria. Metafísica significa más allá de lo físico. Pero quiero que sepan, con respecto a la palabra metafísica, que existe una creencia generalizada de que esto quiere decir brujería, espiritismo o hechicería. Pues bien, la palabra metafísica significa simplemente más allá de lo físico, o sea, lo invisible, lo que no tiene forma. El aire, por ejemplo, es invisible, no tiene forma. Cada vez que oímos o leemos algo nuevo, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con la idea nueva, la comprendemos un poquito mejor. Las células comienzan a trabajar esa idea nueva y tiempo después la aceptamos, la adoptamos y la ponemos en práctica. Así es como vamos despertando, aprendiendo y evolucionando. No es necesario hacer un esfuerzo mental, solo tener voluntad de leer, de escuchar las veces que sean necesarias. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La metafísica es una de esas moradas. No se mete con el espiritismo, aunque este es también una morada. Como dice Connie Méndez, que este estudio te traiga paz. En este asunto, entonces, utilizaremos la palabra metafísica para denominar una filosofía para la vida diaria. La metafísica no es brujería. La brujería es el mal uso de los poderes divinos que todos tenemos, empleados por egoísmo, maldad y por la creencia en la escasez. El egoísmo dice, para mí. El amor dice, para todos. De manera que quien va a donde las brujas tiene mala intención de acaparar, de ejercer poder y dominio sobre otros. Y eso es egoísmo. Nosotros tenemos derecho a todo, absolutamente a todo lo que fue creado por Dios. Y querer conservar ese poderío para sí mismos es querer ejercerlo sobre los demás y esclavizarlos. La metafísica es todo lo contrario. Está basada en el amor universal, en el bien, en la paz, en la armonía y es para todo el mundo. Con la metafísica damos por terminada la antigua lucha entre la ciencia y la religión, puesto que es una ciencia basada en el cristianismo y en el reconocimiento de que somos uno con Dios. La metafísica no es nada nuevo, solo que durante algún tiempo estuvo oculta y aquí veremos por qué. El maestro Enoc y su enseñanza. El primer maestro del mundo entero fue Enoc, un descendiente de Adán. Vivió 300 años. Era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Pero Enoc no murió, ascendió, tal como lo hizo el Maestro Jesús. Eso es una prueba de un gran adelanto y de iluminación. Enoc fue pues el primer maestro de nuestra civilización y un hombre sumamente notable y grande en un mundo como aquel en el cual no habían correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión, es decir, no había comunicaciones de ninguna clase. La enseñanza de este hombre se esparció por todo el mundo de entonces, y en cada país lo llamaban según el idioma en que se hablaba. En Egipto, Tot, el dios Tot, y algunos lo llamaban el escriba de los dioses. En Grecia lo llamaban Hermes Trimegisto, 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmos, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar. Lo querían para sí porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no habían libros ni nada de eso, 42 libros, pero además fue el autor de cuanto se puede imaginar: cosmogonía, cosmografía, geometría.
matemáticas, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoch, pero él era judío y allí empezó la lucha contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse a Enoch y decían que les pertenecían. Los egipcios decían que no, que era Tot y que era un dios egipcio, y los griegos decían que se llamaba Hermes Trimegisto y por lo tanto griego, pero en realidad era judío, era Enoch, de raza judía. Eso no se lo podía perdonar nadie. Con el pasar del tiempo lo perdonaron menos. Le tenían tanto odio, una rabia tremenda, porque era un hombre muy grande y pensaban ellos, ¿cómo es posible que un hombre de esa raza sea tan grande, alguien tan notable? Eso no lo podían perdonar, pero tuvieron que tragárselo, porque era Enoch el grande. Caín tuvo un hijo, pero no fue quien dicen, fue Enoch el grande. Es bueno recordar que a partir de la sexta generación después de Adán se creó la Universidad de Heliópolis. Allí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio, pero lo más importante residía en que allí se aprendía toda la enseñanza de Enoch. Y tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV después de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Maestro Jesucristo de su origen judío. Primero le decían que era Galileo, después que era gentil. En fin, trataron de desligarlo de su origen judío. La enseñanza cristiana querían hacerla parecer como que no venía de Enoch por ser judío. La iglesia de ese entonces hizo quemar todo, absolutamente todo lo que contuviera las enseñanzas de Enoch, Hermes, Cadmus o Tot, porque sabían que era la misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar a Enoch. Hubo controversia cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoch, en Abisinia, y otra copia en Etiopía. Esas copias fueron a parar a Rusia, la de Abisinia, y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente el libro se guardaba bajo 7 sellos y se depositaba en un pozo. No podían ser vistos por nadie, era cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció, no se supo más de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra está vigente y aunque muy pocos podían llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó e hizo el descubrimiento sensacional que se presenta aquí. Inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo porque lo que descubrió fue el principio del mentalismo. De inmediato se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció inmediatamente, comenzaron a difundirse las enseñanzas. Fue a los Estados Unidos y allí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar. La ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity y otras. Todo lo que se enseña es el principio del mentalismo que veremos aquí en Nuevamente.